Bueno, vamos a resolver este problema utilizando un método que es el método por corrientes de rama. Y lo que vamos a encontrar aquí, pues van a ser diferentes corrientes, que son, que serían tres corrientes. Entonces, bueno, aquí para empezar a resolver, bueno, ya saben que primero tenemos que marcar los nodos para saber cuántos nodos hay. Aquí hay cuatro nodos directamente. Entonces, ¿qué más necesito saber aquí? Bueno, hay que recordar que los elementos que están en serie tienen la misma corriente, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hay tres corrientes ahí dibujadas en el diagrama? Bueno, hay tres corrientes por la siguiente razón. Desde A hasta C, desde el nodo A hasta el nodo C, yo podría seguir tres trayectorias distintas. Entonces, la primera de ellas sería el nodo A, pasando por el nodo D y luego hasta C. Entonces, si yo me sigo por esta trayectoria, veo que aquí hay dos elementos. Estos dos elementos van a tener una corriente, que sería esta corriente I1. Y yo voy a suponer que esta corriente I1 está entrando aquí al nodo A. Entonces, ¿qué otro camino puedo seguir? Bueno, del nodo A hasta el nodo C veo que también puedo irme por aquí en medio y solamente hay un elemento, que es una resistencia que tiene un valor de 4 ohms. Entonces voy a decir también que por aquí va a circular una corriente I3 y igualmente voy a suponer su dirección. Y aquí voy a suponer que está saliendo del nodo A. Y bueno, ¿qué va a pasar para esta parte de acá del circuito? Bueno, si yo sigo la trayectoria A, B, C, voy a ver que tengo aquí dos elementos que están en serie, que son la resistencia de 1 ohm con una fuente de voltaje de 6 volts. Entonces va a haber tres corrientes. Para esta última trayectoria de A, B y C, voy a fijarme que tengo una corriente I2. Bueno, yo definí que tuviera esta dirección, que estuviera esta corriente I2 entrando en el nodo A. Entonces, bueno, de esta manera yo ya tengo los nodos, ya supuse las direcciones de las corrientes, ya me fijé también cuántas corrientes hay. Y lo siguiente que debo de hacer aquí sería voy a tener que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero recuerden que para aplicarla tengo que tener la polaridad de cada uno de los elementos para saber cómo voy a hacer esa suma. Entonces, lo que hice acá en el dibujo de la derecha es marcar cada una de las trayectorias que siguen las corrientes con diferentes colores. Entonces, bueno, la trayectoria que va aquí marcada en un color rosa es la trayectoria que le corresponde a la corriente I3. La parte de acá de la izquierda que está marcada en color morado es la trayectoria que les corresponde a I2. Y las que están en líneas punteadas verdes le corresponden a la corriente que sería I2. Entonces, esto me sirve a mí para verificar cuál es la polaridad de las resistencias. Entonces, aquí la regla va a ser la siguiente. La corriente va a entrar siempre por el positivo de la resistencia y va a salir por el negativo. Entonces, voy a analizar esta resistencia R3 y si la corriente viene en esta dirección, quiere decir que el positivo quedaría aquí y el negativo quedaría aquí abajito. Entonces, bueno, ya tengo esta resistencia polarizada. ¿Qué pasa con las demás? Bueno, voy a ver qué va a pasar con R1. Entonces, la corriente viene en este sentido y tiene que entrar por el positivo. Entonces, esa va a ser la regla. La corriente entra por el positivo y sale por el negativo de una resistencia. ¿Qué va a pasar con esta resistencia R2? Bueno, otra vez sigo la trayectoria de esta corriente I2 y va a entrar por el positivo y va a salir por el negativo. Y listo. De esta manera yo ya tengo polarizadas mis resistencias y ya puedo empezar a aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Bueno, si se fijan en la primera ecuación de aquí abajo, aplicando esa ley de voltajes de Kirchhoff, tengo el menos 2 volts más 2 veces I1 más 4 veces I3. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de que aquí tengo dos mallas en este circuito. Entonces, para cada malla yo voy a definir un sentido en el que se va a hacer la suma de manera arbitraria. Entonces, yo lo voy a escoger como yo quiera. Entonces, yo definí que el sentido en que se van a hacer las sumas para las leyes de Kirchhoff sea en este sentido y en este sentido. Entonces, este es el sentido en el que yo voy a ir recorriendo los elementos. Entonces, si lo voy a aplicar acá a mi circuito, voy a tener que, vengo recorriendo en el sentido que yo definí, que si va a ser la suma, entonces tengo aquí menos 2 volts, más 2 veces I1, porque la corriente que está circulando por aquí es I1. Y voy a seguir recorriendo esta malla y veo que tengo este otro elemento acá. Y sería más 4 veces I3. Entonces, se fijan acá, pues aquí tengo la ecuación. Menos 2 volts más 2 y 1 más 4 y 3 igual a 0.
Entonces va a haber una ecuación por cada malla. Hay dos mallas, entonces tengo que sacar también la ecuación para la otra malla. ¿Cómo la voy a sacar? Bueno, recuerden que yo ya definí un sentido. Entonces yo voy a empezar a hacer la suma en ese sentido que me indica ahí la flecha en color azul. Entonces, si yo voy a empezar a hacer la suma, la voy a empezar a hacer en ese sentido. Entonces, vengo aquí y veo que tengo voy a entrar por el negativo de la resistencia, entonces sería menos 4 y 3, porque recuerden la corriente que circula por aquí es I3, menos 4 y 3. Voy recorriendo, menos 1 por R2, que bueno, se puede quedar simplemente como menos R2, más 6 volts. Entonces voy a fijarme en la ecuación y esta es la ecuación que queda entonces, menos 4i3 menos I2 o 1i2 más 6 volts igual a 0. Entonces aquí tengo un problema. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Entonces de alguna manera tengo que sacar otra ecuación de algún otro lado para poder resolver este sistema de ecuaciones. ¿Y de dónde sale? Bueno, sale aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Entonces aquí si aplico esa suma de corrientes va a ser I1, porque I1 está entrando, I2 también está entrando, entonces sería I1 más I2 igual a I3, que es la que está saliendo. Y es la ecuación que voy a tener acá. Entonces, bueno, les va a quedar un sistema de tres ecuaciones. Este sistema de ecuaciones pues ya lo pueden resolver de la manera en que ustedes quieran. Hay calculadoras que ya hacen pues este cómputo, este cálculo de los valores. Y bueno, lo pueden hacer a mano también, pero yo les recomiendo que lo hagan a calculadora o si hay alguna aplicación para hacerlo, pues nos ahorra mucho tiempo, porque realmente la parte más complicada, entre comillas, de un problema es la parte matemática. Entonces, a la hora de resolver ya este sistema de ecuaciones, voy a tener estos valores de corrientes. La primera corriente quedó menos 1, la segunda quedó menos 2 y la tercera quedó 1 amper. ¿Cómo compruebo que mis resultados estén bien? Ah, bueno, si uso yo esta tercera ecuación, al sustituir las corrientes que yo encontré, tiene que dar exactamente igual. Lo que sume del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que esté en el lado derecho. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer la comprobación. Entonces queda menos 1 amper más 2 amperes, que son los valores de I1 e I2 respectivamente, tiene que ser igual a 1 amper. Entonces vemos que efectivamente al sumar los 2 amperes con el menos 1 amper, queda un valor de 1 amper. Entonces de esta manera comprobamos que nuestro problema esté correctamente realizado.